Me parece que lo que está en apuesta es este encuentro entre una universalización posible de esta reflexión sobre por qué soportar la vida cuando acabar con esta vida sería tan fácil. Y la historicidad de este Parlamento en Hamlet. Y no quiero decir que las interpretaciones que se sedimentaron al correr de los siglos, particularmente a partir del momento romántico, o las interpretaciones del siglo XX, que pueden ir en el sentido psicoanalítico, que pueden ir en el sentido filosófico, son erradas o erróneas, absolutamente no. Pero lo interesante es ver qué podía significar en su tiempo esto. Si se abre la primera edición, la de 1603, que decía, podemos suponer que fue el resultado de una serie de representaciones de Hamlet por una compañía que no tenía tantos recursos como The King's Men. Tres cosas. En primer lugar, hay una indicación escénica que dice Hamlet entra leyendo un libro, como si, en un cierto sentido, lo que usted ha enunciado podría ser algo leído por Hamlet. En segundo lugar, este Parlamento no está ubicado en el mismo momento de la obra, como si finalmente el momento en que Hamlet dice to be or not to be podía moverse diversos tiempos de la historia. Y más, para mostrar la movilidad de los textos, el primer verso, to be or not to be, that is a question, se encuentra en una forma totalmente diferente en la primera edición, to be or not to be, high, it is the point. Es decir, que cuando leemos la primera edición se ve toda esta serie de diferencias. La última es únicamente para mostrar que esta edición no estaba basada sobre un manuscrito que venía de la mano de Shakespeare, inclusive si es a través de copias por amanuensis, y que no había entendido por qué Shakespeare ha escrito That is the question. Y question se refiere en este contexto a un ejercicio académico universitario que es la cuestión. Es decir, en las universidades, tal como Wittenberg, se podía plantear a los estudiantes de construir un discurso que debía evocar dos hipótesis de una misma realidad. Y es exactamente lo que hace Hamlet. Whether, ¿qué es mejor? Por un lado, sufrir los insultos de la fortuna o, por otro lado, oponerse a la fortuna de manera que cesen los insultos. Y va a retomar esta estructura de división cuando evoca quién podría sufrir todos estos males si no había la incertidumbre, el miedo frente a la muerte, de la cual no se sabe nada. Es decir, que este Parlamento tiene como primera función de caracterizar a Hamlet como un estudiante que sabe manejar esta forma de discurso, que es una cuestión, y una cuestión que no tiene una relación tan inmediata con la historia de Hamlet, porque finalmente es una reflexión sobre el suicidio
que sería la solución a todas las desgracias, y un suicidio que está rechazado no por razones religiosas, lo que se podía esperar, pero que está rechazado porque hay el terror, el miedo de la incertidumbre del otro mundo, de lo que pasa después de la muerte. Pero hasta este momento nadie quería suicidarse en Hamlet. Nunca Hamlet contempló la idea de suicidarse. Es como una reflexión destacada de la historia de Hamlet que va a encontrar más tarde con la muerte de Ofelia, tal vez un suicidio, y la tentación de suicidarse de Horacio después de la muerte de Hamlet, una actualización. Pero en este momento en que está ubicado este Parlamento, no se vincula de una manera particularmente fuerte o aguda con la intriga de Hamlet. Y lo que lo demuestra es que nunca en este Parlamento Hamlet se involucra él mismo. Es un discurso perfectamente destacado de la historia y que es una reflexión de tipo filosófico, pero de filosofía dentro de la definición de lo que es la filosofía en una universidad del siglo XVI o XVII, que puede moverse a diversos momentos en la obra, que es casi como un texto escrito separadamente de la dinámica de la intriga de Hamlet, y que nunca sale de este registro de verdades universales, que nunca implica la persona o la historia de Hamlet mismo. Y es lo paradójico y lo más interesante, es que más allá de lo que podemos describir en términos de la función o de la escritura de este Parlamento, cómo y por qué adquirió a través de los tiempos, tal vez desde el siglo XVII, esta fuerza de identificación con Hamlet, no con Hamlet estudiante que sabe construir una cuestión, sino con Hamlet, con la ansiedad, la inquietud profunda, filosófica de sus interrogantes. Y es una de estas magias de la cual tal vez hablaba Borges. Es decir, que en un cierto sentido la densidad o la complejidad de la obra que la abre a la pluralidad casi infinita de las interpretaciones, quizá no estaba en la intención de Shakespeare, pero ya estaba presente en el texto mismo. Y se puede entender, y fue entendido este Parlamento sin saber nada de la cuestión del ejercicio filosófico propio a la universidad antigua, y sin necesariamente ver que no tiene una relación estrecha ni con la historia, ni con el carácter de Hamlet. De ahí el primer cuarto. Hamlet entra leyendo un libro. Y sin embargo, evidentemente, se puede actuar, se puede entender en una relación muy estrecha con la historia y con la interioridad de Hamlet. Y es ahí que podemos encontrar este misterio del cual hablaba para empezar. Es decir, cómo hay posibilidades inscritas dentro de una obra que no debemos vincular con ni cualquier intención autorial, pero que están ya presentes, en un cierto sentido, en espera de la interpretación, lo que explica por qué algunas obras pueden superar los tiempos, los lugares, las lenguas, y otras no.